Presidente de la Comisión, señor diputado don Daniel Verdesi. Le ofrezco la palabra, señor diputado don Gastón Saavedra. Gracias, presidente. Quiero saludar en primer lugar, por su intermedio, al acusado, el presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, quien al parecer no ha considerado necesario estar presente hoy en esta sesión. Del mismo modo, por su intermedio me permito saludar a su abogado defensor, don Juan Domingo Acosta Sánchez, y también a las y los colegas diputadas y diputados que asistimos hoy a este hemiciclo para ejercer una de las facultades que nos confiere de manera exclusiva la Constitución. Quiero saludar también a las y los invitados que se encuentran en las tribunas y en especial entregar a nombre de los diputados de mi bancada un afectuoso saludo a todas las víctimas de la violencia estatal y a sus familias, que han sufrido los actos de gobierno irresponsables y en el uso de la fuerza pública. La última acusación constitucional en contra de un presidente de la República en ejercicio se presentó el 27 de noviembre de 1956, en contra de Carlos Ibáñez del Campo. Es de hecho el único precedente de esta naturaleza, pues las anteriores acusaciones constitucionales contra la más alta magistratura de la República fueron presentadas una vez finalizados sus respectivos mandatos. Tal es la envergadura histórica de la tarea a la que nos enfrentamos hoy. Esta relevancia y excepcionalidad es doblemente remarcable si consideramos además que es la única vez en nuestra historia que se invoca como base fáctica de una acusación constitucional en contra de un presidente de la República en funciones la vulneración grave y extendida de derechos fundamentales consagrados y protegidos en la Constitución Política de la República. Es el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, el segundo en ser acusado constitucionalmente, estando aún en ejercicio de sus funciones, y el primero en serlo porque se estima que sus actos u omisiones redundaron en violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos, configurándose así la causal del artículo 52, número 2, letra A, de la Carta Fundamental, por suponer estas violaciones una infracción abierta a la Constitución y las leyes. El contexto histórico en el que se desarrollan los hechos que nos convocan es un contexto especial. Un proceso de movilización social que busca manifestar el descontento de la ciudadanía por años de abusos y desigualdades. No me pierdo en este punto. Condeno enfáticamente los hechos de violencia y vandalismo que todos conocemos, pero del mismo modo reivindico el legítimo derecho a la manifestación legítima como impulsora de cambios sociales y políticos. Con la finalidad de dar atención y respuesta a las demandas que las chilenas y chilenos hoy enarbolan como banderas de lucha, el Estado debe proteger a las personas y su derecho a manifestarse, y no reprimirlo injustamente. Respetando el orden procesal de este procedimiento, me referiré en primer lugar a la cuestión previa que ha formulado la defensa del acusado. Analizaré y rebatiré en este punto los fundamentos que entrega la defensa para pedir que esta honorable sala no entrar a conocer el fondo de la acusación. La cuestión previa de admisibilidad deducida por el acusado tiene por objeto que la acusación se tenga por no presentada para todos los efectos legales. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, solo por parte del acusado y antes que la Cámara de Diputados inicie el debate, se podrá deducir la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala. La pregunta evidente es entonces, ¿cuáles son los requisitos que impone la Constitución Política al nivel acusatorio? Adelanto desde ya una respuesta, pues quiero ser todo lo enfático que pueda en este punto. Los incumplimientos que apunta la defensa no solo no son efectivos, más aún, los requisitos que enuncia no son los que la Constitución prevé, sino que constituyen
una construcción artificiosa tendiente a evitar el escrutinio que esta honorable Cámara tiene el deber de realizar sobre los actos del Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales exclusivas. Me remito inicialmente a este punto específico que acabo de mencionar. De acuerdo a la perspectiva constitucional y legal, la cuestión previa constituye un cuestionamiento de carácter formal, que no atiende al fondo del asunto, sino más bien a determinados requisitos, de forma que debe tener el nivel y su presentación. Con el fin de aclarar esto, debemos ser estrictos y señalar que los únicos requisitos, de forma que exige la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, son los siguientes. 1. Que la acusación se formule a un sujeto susceptible de ser responsable constitucionalmente. Esta acusación ha cumplido con el requisito, pues se ha formulado en contra del Presidente de la República. 2. Que la acusación se formule dentro del plazo establecido por la norma fundamental, es decir, estando el Presidente de la República en funciones o dentro de los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. El Presidente de la República se encuentra en ejercicio y, por lo tanto, se cumple el requisito constitucional. 3. Que la acusación se formule por una cierta cantidad de diputados y diputadas, no menos de 10 y no más de 20. Este requisito se ha cumplido. 4. Que la acusación se formule por ciertas causales que, a su vez, se encuentren taxativamente señaladas. La acusación se ha interpuesto fundamentando que el Presidente de la República, por acto de su administración, ha comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación y ha infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Este requisito se cumple y está correctamente justificado, razón por la cual no puede haber reparos formales sobre ello. Así, con base en este análisis, desde ya podemos concluir que la defensa no alega la falta de ninguno de estos requisitos, sino que esgrime argumentos de fondo que busca hacer pasar como requisitos de admisibilidad. La acusación se ha interpuesto con apego a lo dispuesto en el artículo 52, numeral 2, letra A, de la Constitución, de manera que no hay reparos formales posibles que fundamenten siquiera la interposición de la cuestión previa, la cual debe ser desechada por esta honorable Cámara. Establecido con claridad que no hay realmente reparos formales posibles, sino que más bien se trata de argumentos artificiosos, arguidos por la defensa para fundar una cuestión previa que dificulte el conocimiento de fondo de esta honorable Cámara. Haré mención acerca de las razones por las cuales considero que cada uno de estos argumentos son, como señalé, artificiosos y porque se trata además de argumentos falaces. En primer lugar, la defensa señala, comillas, la acusación no respeta el carácter de último ratio que debe tener una acusación constitucional formulada contra el Presidente de la República. Cierro comillas. Si bien este requisito no constituye en caso alguno una exigencia constitucional cuestionable, a través de la cuestión previa y más bien propia del análisis de fondo, me haré cargo de ella. Señala la defensa del acusado que la acusación es uno de varios mecanismos de control constitucional que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad democrática de las autoridades públicas. Concuerdo con ello. Sin embargo, agrega el defensor que de las múltiples herramientas de control constitucional, la acusación constitucional es la más excepcional de todas y por ende la caracteriza como una herramienta de último ratio. Agrega que, en ese orden de ideas, debe ser una herramienta que se utilice cuando resulte indispensable para resguardar el Estado de Derecho. Agrega luego el defensor que en el caso de la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, este carácter excepcional se ve reforzado, pues la destitución del Presidente de la República resulta ser una cuestión especialmente grave, que requiere imputaciones precisas y altamente respaldadas. Concuerdo también con el defensor en la consideración de la acusación constitucional como una herramienta excepcional y que procede en casos particularmente graves, pero ¿no estamos acaso ante una situación excepcional? ¿No estamos hoy ante una verdadera crisis en materia de derechos humanos?
¿No estamos hoy ante una verdadera epidemia de traumas oculares? ¿No hay acaso compatriotas que han resultado mutilados o muertos por acciones del Estado de Chile? Si este contexto no parece excepcional para el acusado y su defensor, no sé qué podría hacerlo. A mi juicio, si resulta procedente, en este caso la aplicación de una herramienta más excepcional del ordenamiento jurídico para hacer efectivas las responsabilidades que procedan y efectivamente, me parece un supuesto en que el ejercicio de esta herramienta resulta indispensable para resguardar el Estado de Derecho. Quiero ser claro, si bien comparto el juicio sobre la excepcionalidad y gravedad de la acusación constitucional contra el presidente de la República, no comparto la idea de pretender instalar en orden a afirmar que deben ser agotados todos los restantes mecanismos institucionales que el orden jurídico contempla para asegurar la vigencia del Estado de Derecho. Ni el constituyente ni el legislador establecen un orden de prelación que indique, por ejemplo, que debe existir condenas previas, las cuales serían derechamente un absurdo, o que se hayan agotado las demás herramientas de fiscalización con las que cuenta la Cámara de Diputados en forma previa. No habiendo una prelación expresa que apunte en ese sentido, no es dable colegir esta conclusión al intérprete. En segundo lugar, señala la defensa, comillas, la acusación vulnera gravemente el debido proceso por formularse en hechos aún no acreditados y por realizar imputaciones imprecisas, cierro comillas. Si bien esta causal tampoco es de aquellas que permite fundamentar una cuestión previa en el contexto de una acusación constitucional, vale de todos modos hacerse presente que no hay dudas sobre la aplicación del debido proceso, manifestando, por ejemplo, en principios como la presunción de inocencia, la contradictoriedad o el derecho a ser oído. A este procedimiento en particular, todos estos principios se han respetado irrestrictamente desde el primer momento. Ahora, sobre la exigencia de imputaciones precisas y la atribución de actos personales del acusado, tampoco existe el incumplimiento alguno. Tan precisas fueron las imputaciones que motivaron a la defensa pormenorizada y detallada que ha desplegado el defensor. Que el defensor no comparta la atribución de conductas tales como consentir las vulneraciones a los hechos humanos, a los derechos humanos, o la responsabilidad que compete al presidente de la República al decretar un estado de excepción constitucional, no vuelven precisas a las imputaciones, las hace discutibles y rebatibles, precisamente por la aplicación del debido proceso en este procedimiento. Por otra parte, cuando el defensor señala a su defensa, comillas, los hechos que se fundamentan la acusación están siendo investigados y conocidos por las autoridades competentes, cierro comillas, confunde órdenes de responsabilidad, la penal, la civil y la política. Lo que estamos discutiendo acá, estimados y estimadas colegas, no es si el presidente de la República cometió un delito y la pena que le corresponde, sino la responsabilidad política que le cabe por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por órganos del Estado, bajo su mandato. Lo contrario sería afirmar que se requiere una sentencia condenatoria previa para proceder con una acusación constitucional, lo cual es además de erróneo, muy probablemente impracticable en atención a los plazos constitucionales fijados por la interposición de la acusación. Por lo demás, no es que los hechos no tengan asidero. A estas alturas, la ocurrencia de las violaciones graves y extendidas de los derechos humanos perpetradas por órganos del Estado es casi un hecho público y notorio, afirmando y refrendando además de forma profusa por órganos nacionales e internacionales, reputados y serios. Tan es así que el mismo presidente Sebastián Piñera Echenique validó los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, cuando estos afirmaron la existencia de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, las cuales no solo condenó vehementemente, sino que además estimó suficientemente acreditadas como para justificar la intervención internacional en defensa de los derechos humanos y para promover la salida del poder de Nicolás Maduro.
En tercer lugar, señala la acusación, no cumple con el requisito constitucional de que ella se deduzca, comillas, por acto de su administración. Primero, la distinción que hace el defensor del acusado entre acciones positivas y omisiones es arbitraria. Deja fuera el control político las abstenciones u omisiones graves en el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Pugna abiertamente con las obligaciones expresadas en la Constitución. Establece al presidente de la República y con propios fines del Estado democrático. Por otra parte, los reproches que se fundan en haber consentido, haber tolerado, también implican una acción específica en orden a la ejecución del verbo rector que se imputa. En lo que compete a la afirmación de que por actos propios se entienden exclusivamente las acciones personales y directas, es esta una restricción artificiosa. El presidente de la República es la cabeza del gobierno, lo que supone la existencia de un sistema jerárquico y coordinado, donde las acciones del órgano público se pueden reconducir a la cabeza de éste, aunque no haya sido esa cabeza el ejecutor del acto material vulneratorio. Al presidente, en este caso, se le imputan decisiones conducentes a acciones y omisiones, que luego habilitaron o permitieron la actuación material de otros agentes estatales aguas abajo, de manera tal que la responsabilidad de estos actos le resulta plenamente atribuible. Afirmar, por otra parte, que los hechos que se me acusa corresponden al despliegue operativo de Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, ámbito en el que el presidente de la República no tiene potestades para incidir directamente, cierro comillas. Es una afirmación falaz. Si bien es posible entender que el presidente de la República no dirige cada una de las actuaciones de estos órganos, lo concreto es que tiene facultades específicamente identificables respecto de actos, como las que fluyen de la afirmación que hace el artículo 24 de la Carta Fundamental, cuando señala respecto del presidente de la República que, comillas, su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes, cierro comillas. Además, tiene el presidente de la República facultades precisas y exclusivas para designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al general director de Carabineros, así como también, comillas, disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas, de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional. Finalizando esta parte del tercer componente de la cuestión previa, la defensa plantea una hipótesis que es también abiertamente contraria a la responsabilidad que asiste a las autoridades en el marco de un Estado democrático. Pretende la defensa aludir a la distinción entre actos de administración y de gobierno, afirmando que en el caso de estos últimos, el presidente de la República no sería controlable políticamente por esta honorable Cámara. El acusado plantea que en este ámbito, precisamente aquel más discrecional, es irresponsable políticamente. Esto, además de ser una doctrina jurídica más bien superada, constituye una afirmación que redunda en la imposibilidad de responsabilizar políticamente al presidente de la República por una serie de acciones que a todas luces deben ser controladas, al menos a posteriori, para pregonar la vigencia del Estado de Derecho y el control recíproco entre los poderes del Estado. En cuarto lugar, señala que la acusación supone un abuso de derecho, toda vez que pretende revisar las consideraciones de mérito para la declaración de un estado de emergencia. Al igual que ocurre con las demás causales esgrimidas, considero que esta tampoco tiene carácter de requisito constitucional que fundamenta la presentación de una cuestión previa. De todos modos, me referiré a algunos puntos específicos sobre los argumentos de la defensa en este acápite. No podría rebatir que la declaración del estado de emergencia es una facultad privativa del presidente de la República. Sin embargo, la defensa obvia en su escrito una parte importante de la regulación del estado de emergencia, que se consagra en el artículo 42, inciso final de la Constitución Política,
cuando señala, comillas, el presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia. Cierro comillas. Pregunto, ¿qué sentido tiene esta disposición, sino el de permitirnos realizar el ejercicio de control a posteriori que hoy realizamos? El Congreso Nacional es un órgano del Estado que debe respetar y promover los derechos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y esa es precisamente la tarea a la que nos dedicamos hoy. La provisión que el artículo 45 de la Constitución hace recaer en los tribunales de justicia en orden a proscribir la calificación de los fundamentos y circunstancias de hecho para decretar los estados de excepción, alcanza las esferas de responsabilidad que corresponde, hace efectiva a los tribunales de justicia, es decir, la responsabilidad civil y penal, generalmente. Pero nosotros no somos un tribunal de justicia, nosotros componemos el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, y por lo tanto lo que nos compete es realizar un juicio político-jurídico sobre los hechos que, en este caso, la Constitución mandata poner bajo nuestro conocimiento. Por otra parte, la Constitución deja a salvo expresamente la posibilidad de los tribunales de pronunciarse sobre las medidas particulares que afecten los derechos constitucionales. Esto quiere decir que, si es posible revisar estas medidas particulares para atribuir responsabilidades a las autoridades ejecutivas, entre ellas al presidente de la República. Afirmar lo contrario es cercenar las facultades más elementales de este poder del Estado, en orden a resguardar la vigencia y protección de los derechos humanos. Analiza estos hechos, cuestionar las acciones concretas en las que redundó la declaración del estado de emergencia es una obligación que nos compete y eludirla sería faltar a nuestro juramento o compromiso de respetar la Constitución y las leyes. En resumen, honorables diputadas y diputados, quiero dejar prístinamente claro y asentado lo siguiente. La defensa fundamenta la cuestión previa en causales que no son de aquellas que la Constitución establece, si nos ceñimos estrictamente a los requisitos constitucionales de procedencia de la acusación constitucional, a saber la legitimación pasiva, el plazo, la cantidad de firmas y las causales, no podemos sino afirmar que estos se han cumplido estrictamente con apego a la Constitución y a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. En lo que compete, la acusación se formula respecto de un sujeto susceptible de ser constitucionalmente responsable dentro del plazo que establece la Constitución, respetando la cantidad de firmantes requeridos y por las causales de procedencia que la Carta Fundamental prevé. En tal sentido, es imperativo rechazar la cuestión previa planteada y por no concurrir las causales que la fundamentan. Por otra parte, las causales que la defensa esgrime para fundar la cuestión previa resultan del todo artificiosas y aluden a aspectos más bien de fondo que la Carta Fundamental y la Ley Orgánica del Congreso Nacional no prevén. Aceptar la procedencia de la cuestión previa en virtud de estas causales acomodaticias es derechamente contravenir la Constitución y las leyes. En tal sentido, anuncio desde ya mi voto de rechazo respecto de la cuestión previa y los convoco a rechazarlas también por los fundamentos latamente expuestos. Sumado a todo lo antes dicho, amparado en las garantías del debido proceso y con la finalidad de refutar sistemáticamente los elementos de fondo que la defensa del acusado ha incorporado en el análisis de la cuestión previa, me referiré de forma sintética a aquellos aspectos analizados en la comisión que fundan mi convicción de rechazo de la cuestión previa. Estructuraré este análisis en la siguiente orden. 1. Analizaré el alcance de los deberes del Estado en orden a proteger y promover los derechos humanos. 2. Luego me referiré al alcance de los deberes del presidente de la República en relación al orden público y al resguardo de los derechos humanos. 3. Señalaré las razones por las cuales me asiste la triste convicción de que en Chile se produjeron violaciones graves y extendidas de los derechos humanos. 4. Fundamentaré
Luego, mi convencimiento respecto a que las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Chile sí son imputables al presidente de la República y por qué. 5. Finalmente, enumeraré brevemente las principales conclusiones de mi análisis. Sobre el alcance de los deberes del Estado, en orden a proteger y promover los derechos humanos, es necesario puntualizar lo siguiente. El Estado, por disposición del inciso 3 del artículo 1 de la Carta Fundamental, comillas. Silencio en la sala, por favor, está interviniendo un diputado. Colegas. Está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno derecho a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Por otra parte, el artículo 5, inciso 2 de la Constitución, reconoce como limitación la soberanía, el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Agrega luego que, comillas, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Cierro comillas. El profesor Claudio Nach, académico que intervino en la comisión, señaló que los derechos humanos constituyen, comillas, un compromiso ético y jurídico acerca de los cuales los límites infranqueables del Estado y sus agentes. En tal sentido, los Estados deben cumplir de buena fe sus obligaciones relacionadas con respeto y garantía de los derechos humanos. Estos derechos, como ya vimos, tienen un rango constitucional y aparecen en diversas disposiciones del capítulo 1 de la Carta Fundamental sobre bases de la institucionalidad. Los derechos humanos forman parte del bloque de juridicidad y por aplicación del principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Todas las autoridades tienen la obligación de cumplir con los compromisos asociados a ellos, incluido el presidente de la República. No hemos creado las mejores condiciones para el mayor desarrollo espiritual y material de todos los integrantes de la sociedad. El Estado de Chile ha fallado en el cumplimiento de este imperativo. La crisis social e institucional que experimentamos en la actualidad nos enrostra esta conclusión. La ciudadanía, el pueblo de Chile, nos ha dicho fuerte y claro que es necesario repensar Chile, repensar el Estado, repensar los poderes públicos, los derechos fundamentales, la Constitución, la organización social. Es necesario repensar todo para diseñar un Estado que privilegie la atención de las necesidades de las personas, que no solo resguarde los bienes. Las manifestaciones sociales, las demandas por mayor justicia social han tensado nuestra institucionalidad y nuestro Estado. Lamentablemente, y enfatizo en esto, lamentablemente, la respuesta del Gobierno ha sido, por una parte, una tímida e insuficiente agenda social y una robusta demostración de fuerza bruta materializada en la represión que hemos visto en las calles, perpetradas por agentes del Estado y alentada, sí, alentada por el presidente de la República al decir ante todos los medios de comunicación y en reiteradas oportunidades que estábamos en guerra. El proceso constituyente... Por favor, aprovechando que se han incorporado más personas a las tribunas, voy a repetir lo que dije temprano al inicio de la sesión. Las tribunas podrán, y eso es una decisión personal, aplaudir o no, o pifiar o no, al final de las intervenciones. Les ruego, por favor, que siendo este un tema delicado, y ayer ya tuvimos una situación muy compleja con las tribunas, les ruego, por favor, que se abstengan de emitir opinión, y hablo para acá y hablo para allá, para los dos lados, que se abstengan de emitir opiniones mientras los diputados o diputadas están interviniendo. Puede continuar, diputado. Gracias. El proceso constituyente en el que estamos actualmente nos ofrece a todos una luz de esperanza al final de este trance, pero para poder avanzar es imprescindible que lo hagamos por la senda de la justicia. Hemos revivido los momentos más oscuros de nuestra historia y es necesario que las nuevas generaciones superen ese trauma a través de la efectiva responsabilidad de quienes lo cometieron. Facilitaron o toleraron las vulneraciones de los derechos humanos de toda la población.
Esa es la única forma concreta de resguardar el Estado de Derecho. Sobre el alcance de los deberes del Presidente de la República en relación al orden público y al resguardo de los derechos humanos, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución, el Gobierno y la Administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Continúa la disposición diciendo, comillas, su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Cierro comillas. Evidentemente, es tarea de la máxima magistratura del país la conservación del orden público interior, pero debemos hacer algunas precisiones. Primero, debemos dejar claro que el concepto de orden público interior es una noción multívoca, que reviste complejidades en su determinación. Diversos autores han advertido estas dificultades para establecer un concepto de orden público, pues debe ser definido por un tiempo y un lugar específico. No obstante lo anterior, el alcance atribuido al orden público es extenso y comprensivo, y de acuerdo a la doctrina moderna, se puede entender en diversos sentidos. Puede continuar, diputado. En términos materiales, como un Estado opuesto al desorden, en un sentido jurídico formal ligado a la observancia de normas y principios esenciales que se consideran necesarios para la convivencia pacífica en la sociedad, con distinta funcionalidad en las diversas disciplinas jurídicas. Una interpretación ponderada de esta noción de orden público supone no afectar las libertades esenciales y garantías de los ciudadanos, es decir, el orden público implica asegurar el máximo desarrollo de las personas en relación a sus derechos fundamentales. En otras palabras, el resguardo del orden público no puede contradecir la protección de la persona y el respeto a su integridad psíquica y física. La conclusión es evidente. No es posible afirmar que se ha conservado el orden público interior en un contexto fáctico en que se está violando los derechos humanos, y mucho menos se puede instalar la idea de que la mantención del orden público requiere de la violación de los derechos humanos para ser posible. No importa cuál sea el caso, incluso en el contexto acaecido con ocasión de la declaración de estado de emergencia, no puede afirmarse la existencia de una autorización constitucional para vulnerar los derechos de las personas. Lo que se permite en el artículo 42 de la Constitución es la restricción de las libertades de locomoción y de reunión, más no de los derechos cuya vulneración se expresa en el nivel acusatorio: derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica, libertad personal. No podemos aceptar que a costa de la mantención del orden público, por lo demás conceptualmente restringido, se considera en que el Estado maltrate, torture y mate a ciudadanos y ciudadanas. En lo que dice relación con el ámbito de la acción y la responsabilidad del Presidente de la República, el artículo 32 de la Constitución nos indica cuáles son las atribuciones especiales del Presidente de la República, es decir, atribuciones que le pertenecen de manera exclusiva y que no comparte en su ejercicio con ninguna otra magistratura. Entre ellas contamos la siguiente. Artículo 32, numeral 5. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en la Constitución. Artículo 32, numeral 16. Designar y remover los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al Director General de Carabineros, en conformidad al artículo 104 de la misma Carta Fundamental. Sobre esta última prerrogativa es necesario hacer un distingo especial. Mientras que los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las fuerzas de la Defensa Nacional son acusables constitucionalmente por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, el general director de Carabineros no lo es. En este orden de cosas, es dable afirmar que mientras que los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas son removibles a partir de una acción del Congreso Nacional por causales específicas, el general director de Carabineros no lo es. La decisión sobre su permanencia o no en el cargo es absolutamente exclusiva del Presidente de la República y no existe prerrogativa fuera de la del artículo número 32, número 16 de la Constitución, cuyo ejercicio pueda conllevar una remoción del cargo. El único legitimado para tal efecto es el Presidente de la República. Cabe preguntarnos entonces,
En este contexto de graves y extendidas violaciones a los derechos humanos, a lo cual me referiré descriptivamente más adelante, pregunto, ¿por qué el presidente de la República no utilizó sus atribuciones exclusivas para evitar estas violaciones graves y extendidas? Lamentablemente, es la institución de Carabineros de Chile la más cuestionada de este respecto, la que acumula la mayor cantidad de denuncias. Por otra parte, si el presidente tiene la atribución especial de disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas según las necesidades de la seguridad nacional, pregunto, ¿por qué prefirió durante el estado de emergencia destinarlas a la represión de la protesta social y no exclusivamente al resguardo de la infraestructura crítica? Cuesta borrar de la memoria de las imágenes de los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados y desplegadas por toda la capital y las regiones del país, reprimiendo manifestantes, enfrentando directamente al pueblo movilizado en lugar de destinarse al resguardo preventivo. Esta decisión no pudo haber sido asumida de forma autónoma por los altos mandos de las ramas del Ejército y la Marina, sino que necesariamente obedeció a un diseño que le asignó una tarea para la cual no estaban preparados para cumplir. Pues nuestros militares y marinos nunca deben estar preparados para reprimir a su pueblo. Esa es una lección que deberíamos haber aprendido de nuestra historia reciente. Siguiendo al profesor Gajardo, quien expusiere también en la comisión, concuerdo en que la diferencia entre la monarquía y una república radica en la responsabilidad funcionaria del jefe de Estado. Esta responsabilidad, según expresó, es aplicable tanto respecto de los actos de administración como de los actos de gobierno. De esta forma, en plena aplicación del principio republicano, no existe parcela de actuación del presidente de la República en que sea irresponsable. En correcta línea, considero con su carácter de mandatario. El presidente de la República, así como todas las autoridades del Estado, deben cumplir sus obligaciones constitucionales en relación con el respeto y garantía de los derechos humanos. Esta obligación se satisface tanto con la obtención de incurrir en acciones que los vulneren, como también con la realización de conductas activas en orden a garantizarlos y protegerlos. La inobservancia de estas obligaciones conlleva la responsabilidad de varios niveles. En este nivel analizaremos la responsabilidad política del presidente de la República. Con dolor y pesar debo sostener que, de acuerdo a los antecedentes allegados a la Comisión, no hay otra conclusión posible que afirmar que en Chile se produjeron violaciones graves y extendidas de los derechos humanos. Si revisamos los antecedentes allegados a la Comisión durante su funcionamiento y otros antecedentes puestos a disposición del público, podemos sistematizar actos de la siguiente forma. Amnistía Internacional allegó una presentación a la Comisión titulada, comillas, Chile, política deliberada para dañar a manifestantes a punta de responsabilidad de mando, cierro comillas. El documento, si bien señala que presenta conclusiones preliminares, señala también que estas son afirmaciones por completo sustentadas en evidencia sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos. Las conclusiones preliminares del órgano internacional indican que las Fuerzas Armadas y de orden, comillas, están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva, con intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de 5 muertos y miles de personas torturadas, maltratadas y gravemente lesionadas, cierro comillas. Agrega luego, abro comillas, la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara, lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo diputado, de usar la tortura y le voy a pedir a la persona de la violencia. tribuna que está silbando hace un rato que se abstenga de hacer eso. Por favor. Segundo aviso. No, le llamé la atención a otras personas también. Por favor, diputado, continúe. ¿Prosigo? Siga, Bueno, diputado Saavedra. incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de los manifestantes, cierro comillas. El 22 de octubre de 2019, la ONG Human Rights Watch, a través de su página web, se pronunció respecto al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones en Chile. El señor José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo, señaló, abro comillas,
Son profundamente preocupantes las imágenes de brutalidad policial en Chile, cierro comillas, y que, abro comillas, el presidente Piñera debiera transmitir claramente a las fuerzas de seguridad chilenas que deben respetar los derechos humanos y asegurarse de que los agentes implicados en abusos sean investigados en forma oportuna e imparcial. Cierro comillas. La Organización Internacional de Protección de los Derechos Humanos denunció graves violaciones a estos, realizadas por agentes del Estado, realizando incluso, comillas, llamado urgente a la reforma policial tras la protesta. Se contabilizan centenares de denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, abusos en contra de los detenidos y golpizas. Se manifestó especialmente preocupación respecto de los casos de trauma ocular y pérdida ocular, así como también respecto de los abusos sexuales. El 6 de diciembre del año en curso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile y expresó además su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones de los derechos humanos recibidas por órganos del Estado. Desde el inicio de las manifestaciones, la Comisión ha recibido diversas informaciones que señalan, entre otros, hechos de violación sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. Advirtió luego, comillas, el propio presidente de la República. Señaló que en el contexto de las protestas sociales se vulneraron derechos humanos y hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en algunos casos. Cierro comillas. De acuerdo con la información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte, desde el inicio de las protestas sociales del 18 de octubre, la cifra de víctimas mortales han ascendido a 26, de las cuales al menos 5 habrían sido por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo la custodia del Estado en comisarías de carabineros. Según la información del Ministerio de Salud, los servicios de urgencia médicas del país atendieron a 12.652 personas heridas en relación con las manifestaciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos constató directamente en hospitales 2.808 heridos en el contexto de las manifestaciones. Asimismo, de acuerdo al Colegio Médico, las cifras de personas con traumas oculares como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas de carabineros ascienden al menos a 283 personas. En algunos casos, con pérdida total de visión en 2 ojos. Asimismo, desde inicios de las protestas sociales se han llevado a cabo al menos 20.645 detenciones, al menos 950 personas en prisión preventiva. En este periodo de tiempo, la Fiscalía Nacional ha avanzado en la investigación de 2.670 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, de las cuales 422 hacen referencia a casos de niñas y niños o adolescentes, y 44 casos de tortura y 26 por violación de abuso sexual por parte de agentes del Estado, cierro comillas. En relación con el elevado número de personas afectadas por traumas oculares, en el contexto de las protestas sociales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó también que estos fueron consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas utilizados en la dispersión de protestas por Carabineros de Chile, de acuerdo con la información del Ministerio de Salud del 18 de noviembre del 2019. La cifra de personas atendidas por servicios de urgencia del país por traumas oculares asciende a 194, de los cuales el 77% es debido a impacto de perdigones y un 9% al impacto de bombas lacrimógenas. En menos de 17 de estos casos se observa la pérdida total de la visión en un ojo y hay absolutamente 36 casos en los cuales existe riesgo de pérdida. La Comisión de Derechos Humanos advierte que, de acuerdo con la información del Colegio Médico de Chile, el 17 de noviembre del 2019, la cifra de personas atendidas con trauma ocular desde el 19 de octubre del 2019 sería sustantivamente superior al informado por el Ministerio de Salud, ascendiendo a 283 casos. Finalmente, en materia de abusos sexuales, la Comisión expresa su alarma por el elevado número de denuncias de abuso sexual en el contexto de las detenciones. Conforme la información recibida, se habría llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual, cierro comillas. Agregó luego,
haber conocido de denuncias sobre abusos sexuales y tocamientos a niños y niñas y adolescentes. Según esta información, en algunos casos se habría golpeado reiteradamente la zona genital con un bastón de servicio de carabineros a niños, niñas y adolescentes, además de ser posteriormente obligados a desnudarse en la comisaría. Asimismo, la comisión conoció el caso de un estudiante homosexual quien habría sido abusado sexualmente en el contexto de su detención por parte de carabineros, además de insultado y denigrado con motivo de su orientación sexual. La comisión nota que en este caso está siendo investigado por la Fiscalía Nacional. La Defensoría de la Niñez expuso sobre casos conocidos el órgano sobre vulneraciones de los derechos humanos. Se afirmó la existencia de 374 casos el 28 de noviembre del 2019, distribuidas por todo Chile, dando cuenta de la extensión de los casos de vulneración a derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. En la mayoría de estos casos, los niños y niñas y adolescentes se encontraban en marchas o manifestaciones o incluso situaciones cotidianas. Los casos sobre los que se expuso iban desde las detenciones ilegales y desnudamiento, pasando por lesiones de perdigones, lesiones por bala, entre otros vejámenes. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el señor Sergio Mico, expuso en la comisión y afirmó que, de acuerdo con sus cifras, ha podido constatar la existencia de 3.449 personas heridas, de las cuales 352 presentan lesiones oculares. Señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuenta con 8.812 personas detenidas. Las acciones judiciales que han entablado a la fecha son 709, de las cuales 108 son por tortura con connotación sexual y en general están representando un total de 956 personas que denunciaron haber sido objeto de violaciones a los derechos humanos. Sobre los desnudamientos puntualizó que si bien a partir de las denuncias se modificó el protocolo de carabineros en marzo del 2019 prohibiendo los desnudamientos, se comprueba que al día de hoy es una práctica que se sigue realizando. Agregó que como consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos han señalado que están frente a graves violaciones de los derechos humanos y no simplemente ante abusos o atropellos. Sobre el uso de escopetas antimotines especificó, abro comillas, particularmente a nosotros nos han preocupado desde el principio el uso de escopetas antimotines. Nosotros permanentemente, desde la reunión con el ministro del Interior, hemos planteado el tema, lo hemos hablado con Carabineros de Chile, en fin, hemos reclamado la forma como se están utilizando las escopetas antimotines. Reclamamos hace 4 o 5 semanas que se hiciera un peritaje, pero estos comportamientos se siguieron repitiendo. En lo que respecta a la situación de mi distrito, la que hago presente pues conozco a fondo. Puedo citar con tristeza casos como Alejandro Eugenio Torres, camarógrafo que perdió un ojo debido a un proyectil que recibió durante el desarrollo de su trabajo y que estuviere ante nosotros relatando su situación actual. Del mismo modo puedo citar el caso de Gastón Santibáñez, un carpintero que fuera baleado por militares, o el de Manuel Rebolledo, que fuera atropellado por un camión de infantería de marina en la cancha de la Población Libertad sin mediar ningún desafío. Todos estos hechos tienen un denominador común. Constituyen gravísimos casos de violación de los derechos humanos, donde existió una aplicación de la fuerza completamente irracional e injustificada por parte de los agentes del Estado, lo cual generó graves daños físicos e incluso la muerte de ciudadanos. Considero que las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile son imputables al presidente de la República. Ya en el análisis concreto de fondo sobre lo acaecido en Chile desde el 18 de octubre hasta ahora, la primera pregunta que debe ser respondida versa sobre la existencia o inexistencia de violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Lamentablemente esta respuesta es afirmativa. Siendo la respuesta a la pregunta anterior afirmativa, debemos preguntarle si acaso estas violaciones de los derechos humanos son de alguna forma imputables al presidente de la República. Las violaciones a los derechos humanos se producen cuando se incumplen las obligaciones nacionales e internacionales que el Estado tiene a su respecto. Las violaciones a los derechos humanos pueden producirse tanto por acción como por omisión. En tal sentido, el juicio sobre la autoridad estatal obligada al respeto y promoción de los derechos humanos
puede fundarse tanto en una acción específica en la que ha tomado parte activa o bien en el incumplimiento de sus obligaciones de protección de los mismos. Tal violación deriva de las responsabilidades, tanto estatales como personales, a nivel nacional y a nivel internacional. La determinación de responsabilidad del presidente de la República es, por cierto, un ejercicio de alta complejidad. Muchos han sostenido que la afirmación o negación de lo anterior supone necesariamente la realización de un ejercicio jurídico, basado evidentemente sobre la presunción de inocencia y la necesidad de esperar una sentencia judicial que se pronuncie sobre el hecho en el cual se basa la responsabilidad que se pretende imputar en este contexto. Para construir la respuesta es necesario escalonar las siguientes afirmaciones. El juicio que debe emitir esta comisión no es estrictamente jurídico, ni tampoco estrictamente político. Estamos en un contexto de una figura que mezcla elementos de ambas naturalezas para arribar a un juicio político que se regula jurídicamente. El estándar que debemos observar no es bajo ninguna circunstancia un estándar penal, sino uno distinto, construido sobre los parámetros constitucionales y legalmente establecidos para la acusación como la que hoy conocemos. Es evidente que resultaría inoficioso exigir sentencias condenatorias como presupuestos de una acusación constitucional, y es evidente también que tal exigencia pugna contra la propia naturaleza de esta, especialmente si atendemos a las causales y plazos que la Carta Fundamental prevé en la reglamentación de su procedimiento. En lo que compete al fondo del análisis sobre este punto, las cuestiones que debemos plantearnos son básicamente tres. Primero, pregunto, ¿cómo se construye el supuesto de imputabilidad del presidente de la República respecto de las violaciones cometidas en contra de los derechos humanos? Segundo, ¿realizó el presidente conductas activas que condujeran a la vulneración de los derechos humanos? Tercero, ¿hizo el presidente de la República todo lo que estaba en sus manos para evitar vulneraciones de los derechos humanos perpetradas por el Estado? Es el presidente de la República quien tiene a su cargo la conservación del orden público y el Ministerio del Interior es a su vez un colaborador directo e inmediato del presidente en esta materia. A su turno, Carabineros de Chile depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero las facultades esenciales, como la dictación de los estados de excepción constitucional, es del presidente de la República. Las decisiones sobre el orden público no pueden sino remontarse hacia la más alta magistratura del Estado, pues están en la esfera de las obligaciones y las atribuciones fundamentales. Lo mismo ocurre en el caso de las Fuerzas Armadas, pero de manera más directa, pues en este caso se prevé una prerrogativa directa en el artículo 32, numeral 16, para disponer de las fuerzas en atención a los requerimientos de la seguridad nacional. Existe un vínculo jurídico institucional que une las acciones materiales de los agentes de las Fuerzas Armadas y de orden y que de manera más o menos inmediata puede conducirse al presidente de la República y que se enmarca en el marco de las atribuciones especiales que la Constitución le otorga. En este supuesto estamos ante una hipótesis de responsabilidad personal de carácter nacional. Siguiendo lo señalado en el libelo acusatorio, el presidente ha infringido abiertamente la Constitución o las leyes, en específico en lo que toca a la observancia, promoción y respeto de los derechos humanos. Las obligaciones que emanan de los derechos humanos por disposición de la Constitución y de los tratados sobre derechos humanos suscritos por Chile y que forman parte de nuestro derecho interno pueden vulnerarse mediante conductas activas y por efecto de omisiones que causen la afectación de los derechos humanos o bien el agravamiento de una situación de vulneración preexistente. El presidente en este caso, durante la vigencia del estado de emergencia, no estableció límites al ejercicio de los derechos humanos, sino que omitió esta parte de sus obligaciones. Del mismo modo, emitió afirmaciones equívocas en orden a confundir los actos de violencia y vandalismo con los actos de manifestación legítima socialmente. De la misma manera, siendo la única autoridad facultada constitucionalmente para ejercer un control efectivo sobre Carabineros de Chile, la institución más profusamente acusada de vulneraciones de los derechos humanos, no adoptó las medidas necesarias para que Carabineros de Chile ajustara su conducta a derecho. Sobre este punto resulta ilustrativo el informe de Amnistía Internacional, que afirma que las violaciones que describe han sido perpetradas, comillas,
por las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, principalmente el Ejército y Carabineros, cierro comillas. Agrega luego sobre el punto que, comillas, en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de los derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que siguen aumentando hasta el día de hoy. Cierro comillas. Es importante que el informe también señala que la responsabilidad se extiende más allá de la persona que apretó el gatillo, sino que la garantía de justicia exige sancionar a los mandos superiores, comillas, que con conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día, cierro comillas. Estas conductas o abstenciones, a su vez, como ya explicamos más arriba, vulneran las obligaciones específicas que tienen tanto el presidente de la República como cualquier otro órgano del Estado, en relación con la observancia, protección y promoción de los derechos humanos. Estas vulneraciones no son tolerables, ni aun a pretexto de la necesidad de mantener el orden público, pues por una parte, estas acciones y omisiones que redundaron en vulneraciones a los derechos humanos no fueron siquiera eficaces para el resguardo del orden público, en un sentido material o acotado. Mucho menos lo fueron en un sentido jurídico formal, alucido a la observancia del ordenamiento jurídico, pues esta línea argumentativa no es posible siquiera hablar del orden público en un contexto de vulneración de los derechos humanos, pues la vigencia de esto es parte integrante de la noción de orden público. El presidente de la República estaba obligado a adoptar medidas eficaces y oportunas para garantizar los derechos humanos. Si estos se ven vulnerados, entonces esta obligación muta y se convierte en deber de tomar las medidas necesarias para hacer cesar la vulneración de estos. Las medidas que asuma el presidente de la República y las demás autoridades deben ser oportunas y suficientes para cesar la vulneración a los derechos fundamentales que estaban ocurriendo. Estas medidas no fueron eficaces ni oportunas, sino que fueron ineficientes. Pregunto, ¿podría haber hecho más el presidente de la República? La respuesta es afirmativa, a la luz de sus especiales facultades constitucionales. Por ejemplo, no se han informado medidas que tiendan a hacer efectiva la responsabilidad de mando de Carabineros de Chile, más allá de las responsabilidades individuales de sus funcionarios, respecto de las lesiones oculares por efecto del uso de balines de goma y escopetas antidisturbios. El 4 de noviembre ya se habrían levantado alertas sobre el punto, tanto en la Sociedad Chilena de Oftalmología, el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, el 10 de noviembre, y pese a la información que ya conocía sobre los daños físicos irreparables producidos a numerosos manifestantes, descartó una modificación de los protocolos de actuación para impedir el uso de del armamento cuestionado. Más aún, el subsecretario del Interior defendió y reivindicó el uso de este armamento, criticando los fallos judiciales que habían prohibido el uso en algunas regiones. Recién, el 20 de noviembre, se decidió restringir al mínimo el uso de los balines y perdigones en manifestaciones, aplicando para su uso la misma norma sobre el uso de armas de fuego. Incluso, después de aquello, Carabineros continúa usando el armamento inapropiado o bien de forma inapropiada, razón por la cual solo esta semana se han reportado 2 casos con riesgo vital por impacto de bombas lacrimógenas que fueron usadas en su contra como proyectiles, percutadas por un arma para el efecto. Si eso no es incumplimiento de las obligaciones de resguardo y protección de los derechos humanos, no sé qué tipo de estándares debiéramos procurar para alcanzar tal efecto. Para finalizar, expresaré la sistematización de las conclusiones a las que he arribado luego de participar en este proceso. La cuestión previa deducida por el acusado es solo una maniobra artificiosa para impedir el ejercicio de las facultades de la Cámara de Diputados en el conocimiento del fondo de esta acusación. Los requisitos formales establecidos por la Constitución fueron plenamente cumplidos por el nivel acusatorio. Los argumentos en los que la defensa pretende basar la cuestión previa son incorrectos, porque no constituyen exigencias constitucionales y son además falaces, pues no son efectivos. Las violaciones a los derechos humanos se producen cuando se incumplen las acciones nacionales e internacionales que el Estado tiene a su respecto. Las violaciones a los derechos humanos pueden producirse
tanto por acción como por omisión. En tal sentido, el juicio sobre la autoridad estatal obligada al respeto y promoción de los derechos humanos puede fundarse tanto en la acción específica en la que ha tomado parte activa o bien en el incumplimiento de sus obligaciones de protección de los mismos. Tal violación deriva en responsabilidades tanto estatales como personales a nivel nacional o internacional. En Chile se cometieron graves, generalizados y extendidas violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas por agentes del Estado, luego de analizar los informes de los organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, los observatorios y consultorios universitarios de derechos humanos y los movimientos tales como Salud y Resistencia, no puedo sino concluir aquello. No es posible que justifiquemos el actuar de las fuerzas de orden en el amparo de un protocolo que se incumplió, en un antiguo concepto de orden público que obvia la existencia siquiera de los derechos humanos y en una suerte de argumento de proporcionalidad en relación con la situación de desorden imperante. En Chile existió el uso excesivo e innecesario de la fuerza, maltratos, abusos sexuales, aplicación de torturas, mutilaciones y asesinatos, todas conductas que fueron cometidas de forma arbitraria y que constituyen delitos respecto de quienes las ejecutaron. El presidente de la República tuvo conductas positivas que reafirmaron este actuar antijurídico de las Fuerzas Armadas y de orden, o bien no realizó aquellas conductas que estaban a su alcance y que podría haber realizado para cesar estas violaciones cometidas. Estas violaciones a los derechos humanos, a la luz del ordenamiento constitucional y legal, son reconducibles al presidente de la República, en tanto es responsable constitucional de la mantención del orden público, como primer llamado a proteger y promover los derechos humanos. En este orden de ideas, la cadena de mando y responsabilidad política necesariamente terminan en la más alta magistratura del Estado. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado don Gastón Saavedra. Muy bien, silencio a las tribunas ahora. A continuación, le ofrezco la palabra. Silencio a las tribunas. Silencio a las tribunas. A continuación, le ofrezco la palabra al señor diputado don Gastón von Mühlenbroek y posteriormente al señor diputado don Boris Barrera. Tiene la palabra, diputado von Mühlenbroek. Vuelva a presionar el botón, diputado. Ahí sí. Tiene la palabra.